Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Hoy estamos con Joaquín. Joaquín, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a esta entrevista, que es súper chula, ya os lo adelanto. Y te agradezco mucho que estés aquí con nosotros para hablar de un tema tan interesante. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Andrea, por haberme invitado. Bueno, Joaquín Juliá Salmerón es psicólogo general sanitario, licenciado por la UNED y Open University de Inglaterra. Es máster en psicología clínica, trabajó varios años en la Seguridad Social de Inglaterra, en el área de salud mental y comunidades terapéuticas. Ha sido formador en cursos de inteligencia emocional y técnicas de gestión del estrés, conferenciante y escritor del libro Todo es perfecto. Tiene una formación ecléctica, cognitivo-conductual, humanista, transpersonal, hipnosis clínica, energética y neurociencia. Ha trabajado varios años en la espera que mi inglés, en la SHA Wellness Clinic de Alicante, considerada una de las mejores clínicas y spa del mundo, y actualmente pasa consulta en Benidorm y online en español e inglés y prepara su segundo libro. Madre mía, Joaquín, eres un montón de cosas, tienes un montón de cosas. Correcto. Siempre he sido muy inquieto, ¿no? Entonces me gusta llevar esa inquietud, ¿no? Y esa amplitud de miras, pues hacia todo lo que hago, ¿no? Claro, está muy bien, la verdad, el tener siempre objetivos, que es justo de lo que vamos a hablar hoy, de los objetivos terapéuticos. Entonces, Eso es. Joaquín, si te parece, la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿por qué son importantes los objetivos terapéuticos? Bueno, son importantes no solamente en el ámbito clínico, sino también un poco en la vida, a nivel existencial. Entonces, yo voy a empezar respondiendo esa pregunta, Andrea, con un pasaje de un libro que a mí me cautivó en su momento, ¿no? Y me estimula mucho cada vez que lo leo, que es El hombre en busca de sentido. Lo pongo aquí, De Víctor Víctor Frank. Frank. ¿Mm? Entonces, en la página 59, yo tengo una versión súper antigua, pero vamos, es que el contenido es de esos Yo me lo que he leído, sí, sí, es fabuloso. sí que puedes leer una y otra vez y, ¿verdad? Y no cansa, ¿verdad? Y entonces en la página 59 dice, algo nos espera, se titula así, ¿no? Dice, algo nos espera. Dice, recuerdo dos casos de suicidio frustrado que guardan entre sí mucha similitud. Ambos prisioneros habían comentado sus intenciones de suicidarse basando su decisión en el argumento típico. Sabemos que Víctor Frank estuvo en un campo de concentración para poner un poco en contexto, ¿no? En el argumento típico de que ya no esperaban nada de la vida. En ambos casos se trataba, por lo tanto, de hacerles comprender que la vida todavía esperaba algo de ellos. A uno le quedaba un hijo al que él adoraba y que estaba esperando en el extranjero. En el otro caso, no era una persona la que le esperaba, sino una cosa, su obra. Era un científico que había iniciado la publicación de una colección de libros que debía concluir. Nadie más que él podía realizar su trabajo, lo mismo que nadie más podría nunca reemplazar al padre en el afecto del hijo. Y en el segundo párrafo concluye, conoce el porqué de su existencia y podrá soportar casi cualquier cómo. Entonces, cuando hablamos de los porqués, a mí me viene una palabra que es el propósito, ¿no? Y mucha gente pues busca todavía su propósito en la vida, ¿no? Y no siempre lo encontramos. A veces es algo como un poco abstracto, ¿no? Y un poco ineludible, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Yo lo que hago cuando no podemos encontrar ese gran porqué, ese gran propósito general, entonces lo traduzco en pequeños objetivos. ¿De acuerdo? Que son, tú me preguntabas, ¿y por qué son importantes? Bueno, son importantes porque nos dan una hoja de ruta para empezar, porque nos mantienen enfocados en algo que nos da una estructura en nuestra vida y nos aporta referencias. Y también porque en consulta yo me he dado cuenta que a veces los pacientes vienen pensando que su objetivo es X, el que sea, y luego resulta que después de una serie de sesiones o en la primera sesión de evaluación nos damos cuenta de que no era ese el objetivo principal que ellos pensaban y entonces se transforma en otro que se convierte en el principal y el con el que ellos traían se convierte en secundario. Entonces son importantes porque lo abstracto se convierte de alguna forma en concreto. Yo esto lo aprendí cuando trabajaba en las áreas de salud mental en Inglaterra. Trabajábamos con pacientes, hacíamos visitas domiciliarias o en comunidades terapéuticas y todos tenían un plan de acción. Todos tenían esa hoja de ruta donde se les marcaba cada cierto tiempo qué era lo que se esperaba de ellos.
de esa forma un poco su existencia cobraba sentido, porque a Víctor Frank, volviendo al tema del libro, lo que le dio sentido a su existencia en el campo de concentración fue marcarse objetivos. Aunque el objetivo fuese sobrevivir al frío que en ese momento estaba padeciendo, sobrevivir a la siguiente hora, los siguientes 5 minutos, llegar vivo a la cena, ese era mi objetivo, ¿no? Entonces, nos dan un porqué. Nos dan un porqué. Quizás no podemos responder al gran porqué, pero si lo traducimos en pequeños porqués, pues nos puede dar ese impulso de vida. Joaquín, ¿y cómo los identificas? ¿Cómo se identifican los objetivos terapéuticos? Pues yo empiezo con un ejercicio que se llama la rueda de la vida, que lo tengo aquí. No sé si se ve Sí, se ve. bien No se lee claro. muy bien, ¿No? pero sí. No se le ve muy bien, ¿vale? La Ahora rueda de la sí, vida. trabajo, vida, sí, Ajá. amigos, Está familia. dividido en diferentes segmentos, diferentes áreas de vida. Entonces, bueno, es una rueda y como la rueda de cualquier coche, ¿tú tienes coche, Andrea? Sí, Vale, tú imagínate que tu coche, las ruedas que tiene no son redondas. Imagínate que, no sé, son cuadradas, están dentadas, no son perfectamente estables, ¿no? En su forma. ¿Qué pasaría con ese coche? ¿Cómo andarías? andaría un poco mal, ¿no? No Andarías iría un muy poco mal, bien. irías un poco así a trote y Sí, sí, moche, sí. ¿no? Bueno, pues entonces nuestra rueda de la vida es similar, debe tener una uniformidad. Entonces, ¿cómo los identifico? Los identifico pues haciendo este ejercicio de la rueda de la vida. Yo les pido que identifiquen su satisfacción en cada una de las áreas que hay aquí listadas y a partir de ahí extraemos las áreas de vida que son las más satisfactorias y las menos. Y me concentro en las menos satisfactorias, porque esas son las que hay que reajustar, son las que hay que equilibrar con el resto. Entonces sigo un protocolo de 3 fases, ¿vale? En el segundo protocolo, ya sabiendo estas áreas que son más deficitarias, ¿vale? Pues lo que hago es, les pido a los pacientes que me expliquen qué es lo que ellos, desde su punto de vista, en ese momento, en esas áreas listadas, necesitan soltar y qué es lo que necesitan integrar. Y cuando ya tenemos los qués, nos quedan los cómo. ¿Y cómo hago eso? ¿Cómo llego a ese objetivo? Esa es la tercera fase. Entonces, listamos ese plan de acción en objetivos a corto, a medio y a largo plazo. De tal forma que cuando sale de consulta tiene ya esa hoja de ruta, ese plan de acción individualizado, sabiendo qué es lo que se espera de él, ¿no? En los próximos meses que vaya a durar el proceso terapéutico. Muy interesante. Sí, los objetivos al principio de la terapia yo también los veo fundamentales, ¿no? El preguntarle un poco, cada uno lo hace de una manera, pero sí, el preguntarle a un paciente qué esperas de la terapia, ¿no? ¿Qué quieres Ujú, conseguir? Creo que es fundamental para lo que tú dices, ¿no? Para trazar la hoja de ruta que es ujú, necesaria, porque si no vamos un poco perdidos o perdidas. Y claro. Joaquín, ¿cómo motivas al paciente para que consiga sus objetivos? Pues la motivación más que ser extrínseca, yo prefiero que sea intrínseca. Entonces, la mejor forma de obtenerlo es que estos objetivos, este plan de acción que estamos trazando, sea emocionalmente resonante con el paciente. Es decir, esos objetivos tienen que ser lo suficientemente motivantes para la persona como para no necesitar una motivación extrínseca. Eso para empezar, ¿vale? Esa es un poco la base. Entonces tienen que ser muy individualizados, tienen que ser realizables, observables, medibles en el tiempo, de tal forma, pues eso, que la persona, pues, el llevarlo a cabo ya lleva una satisfacción, autosatisfacción, el completarlos y el realizarlos. No tiene que ser tampoco una obligación, un esfuerzo, un sacrificio, porque si no, pierde un poco la esencia del objetivo. A mí siempre es mucho más enriquecedor que el objetivo sea de alguna forma estimulante. Claro. Me encantaría que fuese apasionante, ¿no? Pero bueno, no suele ser el caso. Pero por lo menos que no suponga un tedio, no suponga una obligación. Al Por revés, lo menos que sea suponga un algo. esfuerzo amoroso. Claro, y al revés, ¿no? Que suponga una motivación el Ujú, conseguirlo, el que nos mantenga, que sea algo que al conseguirlo nos haga sentir bien, algo agradable, porque como se convierte en un esfuerzo, lo que suele pasar es la pérdida de motivación para claro. conseguirlo.
Ujú, exacto. Porque ahí, a colación un poco de la siguiente pregunta que te quería hacer es, pues va un poco encaminada a eso, ¿no? ¿Qué se puede hacer si surgen bloqueos en la Mm. consecución de esos objetivos? ¿Qué se puede hacer en ese caso? Que es muy típico, la verdad. Es decir, sería un poco idílico el decir, ah, bueno, vale, pues marcamos una hoja de ruta y no van a haber bloqueos, ¿no? Ni conflictos. Bueno, en un mundo ideal sí sucedería, pero Pero no en el estamos real en el mundo no. ideal. Entonces, sí que suelen surgir bloqueos. Lo primero es identificar qué tipo de bloqueo es. ¿Es un bloqueo contextual? ¿Es un bloqueo de tipo situacional, emocional? Si es emocional, que suele ser la gran mayoría, o también puede ser de falta de habilidad para gestionar el tiempo, también puede ser otro bloqueo. Pero normalmente yo lo que he identificado tiene que ver más un poco a nivel emocional. A mí me gusta dotarme de la mayor cantidad de herramientas posibles. De ahí un poco el enfoque ecléctico que comentabas, ¿no? Yo creo que el profesional debe aprender la mayor cantidad de herramientas posibles para adaptarse al paciente y ofrecérselas en esos momentos de bloqueo. Y pueden ser muy variadas, porque es que todos los pacientes, al ser tan variopintos, se adaptan más a unas que a otras. Entonces, desde la cognitivo-conductual que todos hemos aprendido en la universidad, pero luego también están la FT, por ejemplo, ¿no? La energética, que a algunos pacientes les va de maravilla, porque le da una sensación de control en situaciones de estrés y cuando surgen esos bloqueos que les funciona muy bien. O una visualización o un anclaje de PNL. Hay tantas formas, ¿no? Que es un poco individualizar al paciente y ver en ese momento, ¿Qué pero necesita? cuál le puede Claro, venir mejor, exacto. claro. ¿Qué Pero lo necesita? importante es eso, uno primero tener esa inquietud para aprender la mayor variedad y riqueza de técnicas para luego ofrecérselas. Muy bien, Joaquín. ¿Y si no se cumplen esos objetivos, qué puede pasar? Si no se cu habrá que hablar con los padres, ¿no? Mandarles una nota. Tu hijo no ha cumplido con las tareas. No, a ver, si no se cumplen, que a veces sucede, yo creo que lo esencial es reevaluar, ¿no? Los objetivos, ver si hay que hacer algún reajuste. Eh, es que la hoja de ruta, el plan de acción es algo vivo, ¿no? Que va un poco evolucionando con el tiempo y puede ser que lo que se trazó al principio, lo pasado unos meses, ya no sirva. O haya que flexibilizarlo. Entonces, si no se cumplen, lo primero de todo es identificar por qué no se está cumpliendo, qué es lo que está fallando. Y a partir de ahí, bueno, pues ver un poco pues, qué reajuste se tiene que hacer. Pero primero es eso, ¿no? Un poco hacer una nueva reevaluación, identificar qué tipo de bloqueos hay y, y evaluar también luego de fondo si puede haber alguna psicopatología. Oye, a lo mejor necesitamos volver a pasar otro BDI, por ejemplo, Claro. que hacía tiempo que no pasábamos. Claro, eso que tú dices, puede ser que a lo mejor el paciente venga con unos objetivos que son los que se establecen, pero a medida que la terapia avanza le surgen otras necesidades, otros objetivos, y esos de un principio quedan obsoletos, digamos, ¿no? Y Ujú. hay que revisarlos y que junto con el paciente ver si siguen siendo los mismos los que quiere conseguir o si han cambiado, porque entonces si han cambiado, pero intentamos centrarnos en los primeros que hicimos, no tiene sentido, surgirán esos bloqueos y ese por parte del paciente, ese rechazo, ¿no? A lo mejor a que no es lo que ahora quiere. Claro, claro, claro. Es que tampoco lo que podemos hacer es forzar, ¿no? Claro, Bueno, ya como nos hemos marcado estos objetivos terapéuticos, hay que cumplirlos a la fuerza, ¿no? Porque entonces estamos presionando al exacto, paciente, ¿no? Pues claro. entonces, no, es un poco negociar, ¿no? Yo creo que, como tú me decías, ¿y cómo se puede motivar? Bueno, pues lo primero de todo, negociando también, ¿no? Ese objetivo, no imponiéndoselo. ¿Vale? Entonces, la persona tiene que estar de acuerdo con ese objetivo. No puedes, es decir, tampoco vamos a infantilizar al paciente, sino que ya es un adulto que sabe, bueno, a lo que puede llegar y a lo que no puede, ¿no? Y un poco medirlo en el tiempo y que sea un objetivo realista de cumplir. Por ejemplo, a mí me gusta un poco una máxima japonesa que dice que para adquirir un hábito tienes que empezar a hacer esa actividad, esa acción, un minuto.
Empieza por 1 minuto, nada más, Todos los ¿vale? días, 1 minuto. Ujú, sí, 1 minuto, al día siguiente empiezas 1 minuto y poco, y 10 segundos. Al tercer día, entonces, 1 minuto y 20 segundos, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque primero entonces la persona empieza a ver que lo puede lograr, que no le supone un esfuerzo, que es medible en el tiempo, y se empieza a automotivar. Entonces, puede ser desde ir al gimnasio a aprender un idioma o cualquier otra cosa, aprender cualquier otra habilidad. Empieza con algo muy bajito, una expectativa muy bajita, para luego gradualmente ir subiéndolo. Interesante eso de esa premisa japonesa, Sí, sí, no la sí. conocía. Joaquín, para terminar, te quería preguntar, ¿para qué tipo de problemática es más útil establecer objetivos? ¿Para qué tipo de problema? ¿O es para todos por igual? O... El hecho de trazar una ruta, una hoja de ruta, un plan de acción es para todos. Yo cuando trabajaba en las comunidades terapéuticas teníamos patologías de todo tipo, trastornos bipolares, esquizofrenias, depresión, de cualquier tipo, ¿no? Y entonces todos tenían su plan de acción individualizado. Entonces, siempre y cuando la persona tenga un nivel de conciencia suficiente como para poder llevarlo a cabo, mm, para cualquier situación, para cualquier temática. Además, yo considero que es por donde hay que empezar, trazando el objetivo, Mm. hacia dónde vamos. Pues Joaquín, muchísimas gracias. Hasta aquí la entrevista de hoy. Te agradezco muchísimo, has explicado súper bien, súper corta, porque deben ser un poco cortas, pero súper conciso y súper bien explicado. Y te lo quería agradecer una vez más por estar aquí con nosotros. Para cualquier futuras ocasiones que te necesitemos, espero que podamos contar contigo. Y Ujú. gracias otra vez. Gracias a ti, Andrea, un placer. Bueno, recordaros que Joaquín Juliá Salmerón es psicólogo general sanitario, licenciado por la UNED y Open University de Inglaterra, es máster en psicología clínica, trabajó varios años en la Seguridad Social de Inglaterra en el área de salud mental y comunidades terapéuticas. Ha sido formador en cursos de inteligencia emocional y técnicas de gestión del estrés, conferenciante y escritor del libro Todo es perfecto. Tiene una formación ecléctica, cognitivo-conductual, humanista, transpersonal, hipnosis clínica energética y neurociencia. Ha trabajado varios años en la Shaw Wellness Clinic de Alicante, considerada una de las mejores clínicas de spa del mundo, y actualmente pasa consulta en Benidorm, en online, en español y en inglés, y prepara su segundo libro. Pues nada, Joaquín, estaremos muy pendientes de tu segundo libro Muy bien, y nada, y gracias por estar con nosotros. Te mando un saludo. muy bien. Un saludo a todos. Hasta luego.